Bienvenidos a este estudio bíblico, el cual se titula Jesús, el Conde Drácula. La sabiduría es la capacidad de ver las cosas como realmente son. La sabiduría es la capacidad de ver las cosas como realmente son. El hombre hoy en día no tiene sabiduría y por eso no ve las cosas como son, sino que se plantea una imagen errónea de lo que realmente es la realidad. Nosotros decimos, acepta a Jesús en tu corazón. Nuestros corazones están llenos ¿de qué? De sangre. Ahí habita nuestra sangre. Es el centro donde se produce la sangre. Y te dicen, acepta a Jesús en tu corazón. ¿Dónde va a vivir Jesús? En el corazón. Y por eso Jesús viene siendo el conde Drácula. Pero la humanidad tiene un concepto acerca de Drácula, diciendo, no, es que Drácula es un hombre que muerde a los humanos y le quita la sangre. Pero eso no es lo que realmente es Jesús. Jesús habita en nuestros corazones y Él habita cerca de qué? De nuestra sangre. Cuando Jesús entra en nuestros corazones, tenemos que el órgano, que es el corazón. Pero cuando Él entra en el corazón, Él pasa más del corazón, hay una capa que se llama el alma. Luego Él pasa el alma y entra en ti. Y tú eres ¿qué? Un universo. Eres un universo. Y cuando Dios les explica, o Jesús les explica, miren, yo soy Drácula, o soy el conde, porque esa es la palabra correcta, conde, conde, yo soy el conde, porque Jesús tiene muchos nombres. Uno de ellos es el conde, y hace referencia a él como Drácula. ¿Por qué? Porque él vive en nuestros corazones, que es el punto central donde circula nuestra sangre. Incluso el corazón está dividido en ¿qué? Cavidas, cuevas, tiene cuevas, por eso Jesús viene teniendo que una baticueva, que es nuestro corazón. Y por eso Batman también es una referencia a Jesús, sino que el ser humano no entiende eso y empieza a hacer ¿qué? A hacer ilusiones de otra cosa. Pero Jesús viene siendo el conde. Ustedes deben saber de que Jehová nuestro Dios, Él es un Can. Jesús también es un Can. Un Can significa un soberano, uno que está por encima de todos los seres. Miren lo que dice Salmos 147, versículos del 1 al 2, diciendo, alaben a Jah. ¿Quién decía eso? El rey David. El rey David decía, alaben a Jah. Nosotros en Latinoamérica lo tenemos en español, pero los judíos nunca utilizan la J, sino que ellos dicen alaben a Cam. Y Cam significa soberano, soberano. Alaben a Cam, porque él es bueno. Cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Entonces, esta alabanza la escribió el rey David y los salmos están llenos de alabanzas a Jehová nuestro Dios, diciendo, alaben a Jah. Pero en hebreo se dice, alaben a Cam, con K. ¿Por qué? Porque de Can viene con, el conde. Can, Kun, conde, el conde. Entonces Jesús es el conde que habita en tu corazón. Y esto es muy complicado de explicar para los pastores. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice, no, es que Drácula debe ser un demonio por allá. Eso es lo que tú llegas a pensar, pero si tú le dices a una persona, acepta a Jesús en tu corazón, le estás diciendo, deja entrar a Jesús en tu corazón, que es tu baticueva. Y Jesús va a estar ahí, en el punto central donde circula tu sangre. Y él se transforma aquí en Drácula, porque tu corazón es una cueva donde circula la sangre. Debemos entender eso. ¿Por qué? Porque muchas veces no entendemos a Jesús.
Y Jesús es un ser que está más arriba de nosotros. Es realidad. ¿Y él es qué? El conde Drácula. Debemos entender esto de manera literal. Literal. Cuando tú le dices, ¿por qué Jesús quiere habitar mi corazón? Mira tu corazón está lleno de qué? De sangre. Donde circula tu sangre. Por eso Jesús es conocido como el conde Drácula. El problema es que el hombre aquí ha hecho conceptos erróneos acerca de Jesús. Ha hecho conceptos erróneos acerca de Jesús. Y además no han entendido a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el mismo autor, el que dio la Torá. Jesús es el mismo autor. El que dio la Torá, que son los mandamientos, los dio Jesús. ¿Por qué Jehová nuestro Dios entra en Jesús? Porque Jesús es el tabernáculo, es el templo de Dios. Es el templo de Hashem. Y ellos son una unidad. Padre e hijo son una unidad inseparable, como tu Biblia. Tú miras tu Biblia y dices, venga, mi Biblia tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahí está padre e hijo. No los puedes separar, porque la Biblia es una, inseparable. Así mismo ocurre con quién, con Jehová nuestro Dios y con Jesús. Si un pastor dice, no, yo amo a Jesús, porque Jesús es amoroso. Y tú dices, yo no quiero a Jehová nuestro Dios, yo no lo quiero a él. Jesús te va a decir, amigo, yo tampoco te quiero. ¿Por qué? Porque Jesús ama a su Padre. Y él dice, donde no está mi Padre, no estoy yo. Porque ellos son una unidad inseparable, ellos no se separan. Es como tú piensas, tú dices, me invitaron a una fiesta, tú tienes tu hijo, tus amigos te dicen, pero no, no, tu hijo no puede ir. ¿Tú qué les dirás a tus amigos? Si mi hijo no va, yo tampoco voy. Váyanse ustedes. Eso les dirá Jesús. Jesús no trabaja con una persona si aborrece a Jehová nuestro Dios. Jesús no trabaja con esa persona. Por más de que alabe a Jesús y diga Jesús, te va a decir, amigo, yo no te conozco. Porque lo que ocurre es que ellos son una unidad. Por eso, por eso los judíos no han alcanzado el potencial que debieron alcanzar. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron a Jesús. Es como si tú fueras un padre y te invitan a una fiesta y tú tienes a tu hijo. Te dicen, vamos a la fiesta y tú dices, pues tengo que llevar a mi hijo. Y te dicen, no, tu hijo no puede ir. ¿Tú vas con ellos? No, tú no vas con ellos. ¿Por qué? Porque no dejaron ir a tu hijo. Lo mismo ocurre con Jesús. Como los judíos rechazaron a Jesús, están rechazando también al Padre, porque ellos son una unidad inseparable. No se pueden separar. Jesús y Jehová nuestro Dios no se pueden separar. Hay mucha gente que dice, no, es que Jehová mató muchísima gente en el pasado. Eso era necesario. Esa gente tenía que morir, porque esas decisiones las tomó el mismo Jesús. Jesús fue el que ordenó todas esas ejecuciones en el pasado, porque ellos son una unidad, ellos toman las decisiones juntamente. Padre e hijo toman las decisiones juntamente, porque Jesús en el cielo es conocido también como el heredero. Por eso Jesús tiene muchos nombres. Por eso la escritura dice que el Padre creó el mundo. Por el mundo fue entregado a Jesús. Jesús lo compró y él se transformó en el heredero, el dueño del mundo. También se le llama el juez de toda la tierra. La escritura dice, Jehová creó al hombre, pero todo el juicio se lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Jesús se vuelve ¿qué? El juez de toda carne. Esa es la verdad, porque Jesús tiene muchos nombres. Tiene muchos nombres para representar diferentes funciones que él tiene. Esa es la verdad. Y ellos no se separan por ningún motivo. Ahora bien, cuando se le explica a una persona que Jesús es el conde Drácula, la persona se hace una imagen de lo que ya ha visto en películas. Jesús es un vampiro. No, no de esa manera. No de esa manera. Recordemos que estamos hablando de qué? De una película. Alguien se lo imaginó de alguna forma. ¿Por qué? Porque Dios le explica eso a las personas. Y muchas personas lo que hacen es que asustarse y se alejan de Dios, pero no entienden por qué Él hace lo que hace. Y yo les voy a explicar en este video. Jesús es el conde. Can, conde. ¿Por qué? Porque Él vive en nuestros corazones.
y ahí circula la sangre. Por lo tanto, lo hace el conde Drácula. Y recordemos que Jesús creó todos los seres. Jesús creó el murciélago, Jesús creó el caballo, creó la vaca, creó el burro, creó el león, creó el cerdo, creó el ave, creó todos los seres. Y por eso Jesús no se avergüenza de ninguno de sus seres. Y él se llega a presentar en cada figura con cada animal. Y esa viene a representar ¿qué? El murciélago. Y por eso él se representa como el conde. Sino que el mundo tiene un concepto erróneo acerca de ¿qué? De los vampiros. Es realidad. Porque Dios le ha explicado esto a mucha gente. A los masones, a los Illuminatis, a los Rosacruces, a los de la Aurora Dorada, que Dios les está diciendo, mira, yo vivo en tu corazón, por eso yo soy el conde Drácula. Entonces la gente dice, ah, yo soy el conde Drácula, entonces Dios es el que me muerde y me saca la sangre. No, no de esa manera, sino que Él vive en el corazón. ¿Entiende? Cuando vive en el corazón, es como si tú vivieras en el corazón. Tú llegas a sentir la sangre de esa persona. Y eso es lo que hace Jesús cuando vive en esos corazones. Él llega a sentir toda la sangre de la persona. Y mucha gente cree que Jesús vive en el corazón simplemente para estar ahí latiendo. Pero no, Jesús entra en el corazón de la persona para ayudarlo a que a mejorar su ADN. Le mejora el ADN. Le abre la conciencia. El ser humano puede llegar a percibir el mundo de una manera diferente y llega a comprender el mundo de una manera diferente y se vuelve ¿qué? Un creador. Un creador porque Dios lo ayuda mientras está ahí, en el cuerpo de la persona. Porque Dios mira el cuerpo de la persona como un templo, como un lugar para vivir. Y por eso él se transforma en el conde Drácula. Es la realidad. Pero mire lo que Dios hace. Dios al hombre le da un mandamiento. Porque cuando el hombre entiende de que Jesús es el conde Drácula, quiere absorber unos poderes que tienen cada animal. Porque Jesús es el todo. Él es el todo poderoso. Poderoso. Pero él dice, yo soy el todo. Y cuando dice que él es el todo, él es el todo. Por eso muchas veces cuando tú llegues a conocer a Jesús, porque les voy a decir una cosa, los pastores cristianos no conocen a Jesús. Los del movimiento misionero mundial no conocen a Jesús. Los testigos de Jehová no conocen a Jesús. Los de la Pentecostés no conocen a Jesús. Los judíos no conocen a Jesús. Los católicos no conocen a Jesús. ¿Por qué? Porque si tú conocieras a Jesús, podrías tener una imagen correcta de Jesús. La Biblia nos habla del aspecto de Jesús y yo le he explicado en videos anteriores de que Jesús es un varón moreno de cabello blanco, el que murió en la cruz del Calvario. Pero Jesús en el cielo tiene una manera diferente de presentarse. ¿Por qué? Porque él tiene cormillos. Tiene cormillos como si fuera un vampiro. Como si fuera un vampiro, él tiene cormillos. Tiene orejas como si fueran orejas de gato. Él tiene una cola como si fuera un mono. Como si fuera un mono. Él tiene las uñas largas. ¿Por qué? Porque él es el todo. Cuando dice que es el todo, lo dice de forma literal. Y lo que él hizo fue que dividirse en todos los animales. Se dividió en los animales y al ser humano le entregó su imagen. Su imagen. Él se dividió, por eso él es el todo. Por eso es que es el todo, esto es el todo de forma literal. Y él lo que hizo fue que separarse. ¿En qué? En los animales les entregó sus poderes. A los animales les entregó sus poderes. Y al hombre le entregó su imagen. Su imagen. Lo que hizo fue que dividirse. Dividirse. Por eso Jesús es la totalidad, el todo poderoso. Y cuando él lo hizo, lo dice en forma literal. La Biblia también habla de que los ojos de Jesús son como del color del vino, como si fueran rojos, como llamas de fuego. Es realidad. Jesús es muy diferente al ser humano. ¿Por qué? Porque él es un Dios, una divinidad. Y muchas veces el humano se asusta cuando llega a conocer realmente a Jesús, porque la humanidad no conoce a Jesús, por más de que diga que lo conocen, eso es falso. Ustedes apenas conocen el nombre, pero ustedes no conocen el aspecto de Jesús, no lo conocen realmente, no lo conocen realmente. ¿Por qué? Porque Él es un Dios y el humano es una creación que está por debajo de la divinidad. Es realidad. Pero Dios le ha explicado esto a muchas personas que llegan a conocer a Jesús.
querían a conocer a Jesús. Y ellos desobedecen los mandamientos de Dios tomando sangre. Porque ellos dicen, si Dios toma sangre, yo también puedo tomar sangre. Dios dice, yo no tomo sangre. Yo vivo en la sangre del ser humano, que es diferente. Es diferente. Y por eso Dios le dejó un mandamiento al hombre donde dice, Levítico capítulo 17, versículos del 10 al 13 dice, prohibición de comer sangre. Vamos a ponerlo en azul para que se vea. Dice, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré entre su pueblo. Ustedes deben saber que Dios es el Can. Y de Can viene la palabra cámara. Él es la cámara. Él es el ojo que todo lo ve. Desde el cielo Dios ve todo. Y si una persona empieza a beber sangre, los instintos animales del animal, de la sangre que él toma del animal, un ejemplo, una persona que empieza a tomar sangre de murciélago, esa parte animal se le pasa al hombre y el hombre se transforma en una bestia, se transforma en una bestia. Y por eso Dios dice, yo lo cortaré de medio de su pueblo, porque el hombre no puede tomar sangre de ningún animal, de ningún animal, de ningún animal. ¿Por qué? Porque Dios dejó poderes en los animales. El murciélago tiene la capacidad de ¿qué? De en la oscuridad enviar como unas ondas y esas ondas luego se reflejan en el objetivo y regresan al animal y le revela la ubicación o la información de cómo es ese ser. Es realidad. El murciélago envía unas ondas y mucha gente empieza a tomar sangre para poder canalizar esa, ese poder que tienen los murciélagos. Imagínate tú una persona con ese poder de poder enviar unas ondas, regresan a ti y tú ya comienzas a tener la información de todo a tu alrededor. Ser una persona extraordinaria. Y Dios lo dejó en el murciélago. Pero la persona empieza a tomar sangre. Y Dios dice que no, esa no es la forma. Esa es una forma de canalizar el poder. Y la persona se puede transformar en una bestia. Eso le pasa a muchísima gente que empieza a tomar sangre. Empieza a tomar sangre. Y se empieza a dañar el ADN. Porque esa no es la forma de canalizar el poder. No es la forma. Hay otra manera. Hay otra manera. Porque la mente que es el regalo de Dios que le dio al hombre, la mente es una herramienta poderosa. Ella tiene la capacidad de copiar y de absorber los dones que hay en los animales, sino que hay que darle la orden, hay que dar la orden. Y el ser humano empieza a evolucionar espiritualmente, pero no tiene que tomar sangre, no tiene que tomar sangre, porque si toma sangre empieza a dañar la Torah, a violar la Torah, y Dios se enoja y busca Dios dice que Dios mismo que busca matarlo, Dios pone sus ojos sobre él hasta que la persona muera, porque está prohibido tomar sangre, y eso daña el ADN. Hay otra manera para poder absorber los dones que hay en los animales. Dios también creó el camaleón, por eso decimos cama, león, que es la capacidad del animal de camuflarse. Y si ese don pasa al ser humano, el ser humano también tiene la capacidad de camuflarse. Pero Dios le explica eso al hombre a través del nazariato. Y el ser humano llega a activar esos dones dentro de él. De poder ser invisible o camuflarse. ¿Por qué? Porque Jesús es el Todopoderoso y lo que hizo fue dividir sus poderes y se los dio a los animales. Y luego el hombre se da cuenta de eso y busca canalizar eso. Y mucha gente lo que hace es que empieza a inyectarle cosas a los animales y pasárselos al hombre. Y Dios dice, esa no es la forma. Si Dios mira que una persona está haciendo eso, Dios ya se da cuenta de que esa persona no es digna de alcanzar ese poder. Porque quiere forzar. Y Dios dice, no, no, no eres digno. Entonces la persona empieza a inyectarse cosas y daña su ADN. Y luego se enferma porque se inyectó una cantidad de cosas que Dios no les mandó. Por eso es importante entender los mandamientos de Dios, porque hay otra manera para poder absorber los dones que hay en los animales. Dios se lo explica que todo es mental. El ser humano lo puede absorber de forma mental. Es la realidad. Entonces, dice, versículo 11, dice,
porque la vida de la carne en la sangre está. Dios deja como una pista diciendo, los dones de los animales están en la sangre, pero no pueden tomar sangre. ¿Por qué? Porque no es la forma de canalizar esa energía, sino que los dones se pueden canalizar de otra manera. Dice, yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que se ha de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Jehová nuestro Dios permite que el hombre pueda cazar en llegado caso que tenga hambre y diga, quiero cazar, no sé, un animal. Va y caza, dice de que él debe sacarle la sangre al animal. Divide la carne, cuelga la carne y dice que la sangre la debe derramar en tierra y la cubre con tierra. Con tierra. No puede tomar la sangre del animal. No lo puede hacer porque daña su ADN. Daña su ADN. Esa realidad. Por eso hay muchos masones e illuminatis que están en busca de esos dones y esos poderes. Pero Dios les dice, esa no es la manera. No es la manera. Inyectándose cosas, tomando sangre, no es la manera. Y ya hay mucha gente hoy en día que se consideran vampiros, que literalmente buscan hacerse que colmillos y absorber la sangre a otros y matan a otras personas. Y Dios les dice, así no era. Hicieron todo mal. ¿Se transformaron en qué? En bestias. Se transformaron en bestias. Es realidad. Porque no supieron canalizar los dones. No supieron canalizar lo que Dios les mandó. Por eso es importante que guardar la Torah. Ahora bien, la película de Blade es una clara referencia a Jesús. Porque Jesús tiene colmillos. Tiene colmillos como si fuera un vampiro. Por eso les digo una cosa, miren, los pastores cristianos no conocen a Jesús. Los sacerdotes católicos no conocen a Jesús. Los ancianos de los testigos de Jehová no conocen a Jesús. Los rabinos no conocen a Jesús, no conocen a Dios. Porque Dios es la totalidad. La totalidad. Él es la totalidad. Y lo que él hizo fue dividirse. Y a cada animal le entregó un don, un poder. Un don, un poder. Por eso decimos camaleón. Tiene la capacidad de camuflarse. Imagínate tú un varón con esa capacidad. Sería el hombre invisible. Podría camuflarse donde quisiera. Imagínate un ser humano con agallas que pudiera que nadar todo el tiempo en el agua. Él lo que hizo fue dividirse. Pero Jesús tiene incluso agallas en el cuello. Tiene agallas. ¿Por qué? Porque Jesús puede nadar como era el primer Adán. El primer Adán también era que la totalidad. Y se le llama un arca. Un arca. Un arca. ¿Qué es un arca? Un arca es un ser que tiene todos los dones, como el arca de Noé. Recordemos que Noé era el humano, pero él detrás tenía a todos los animales y todos los animales tienen unos dones especiales. Tenemos al leopardo, que es uno de los seres más rápidos del mundo. Imagínate un ser humano que tuviera esa capacidad de correr a esa velocidad. Sería un flash en esos tiempos. Sería un flash. El león, la fuerza del león. ¿Sería qué? Un Sansón. Sansón tenía la fuerza de un león y era qué? Un nazareno. Porque todo eso se llega a entender a través del nazareato. Tú llegas a entender a Dios tal y como es Él, porque Él es la totalidad. Entonces, arca, ángel, ángel. Y por eso vemos de que el corazón humano, tiene el color café, es como si fuera moreno, color rojizo. Pero nuestros corazones son literalmente morenos, todo. El de la persona blanca, su corazón es moreno.
El de la persona negra, su corazón es moreno, como un color rojizo. Por eso Jesús, él es moreno, de cabello blanco. Y Jesús representa que el corazón. Y los pulmones, que es lo que está atrás, representa que las alas del arcángel, porque Jesús es un arcángel. Y un arca es literalmente el arca de Noé, que es conducida por un humano y que tiene todos los animales. ¿Tiene qué? Todos los dones. Porque Dios lo que hizo fue dividirse. Dividirse. Se dividió en los animales y a cada animal le entregó un don. Por eso el ave puede volar. Tiene el don de qué? De volar. Cada animal tiene como un don de Dios. Hablamos del murciélago porque el murciélago tiene un don fascinante, que es el de que envía las ondas, aunque eso también lo pueden hacer los delfines. Los delfines envían unas ondas y ellos se comunican a distancia, como si fuera telepatía. Como si fuera telepatía. Los animales se comunican a distancia. Es realidad. Los búhos tienen capacidad para qué? Para ver en la noche. Porque Jesús, como creador, lo que hizo fue que dividirse, pero él es que la totalidad. Y entonces, como Jesús habita en esos corazones, él viene siendo que el conde Drácula. Y Jesús, cuando entra en tu corazón, él te empieza a explicar dónde están los dones. Pero mucha gente demuestra no ser digna. ¿Por qué? Porque se empieza a afanar y empieza ¿qué? A decir, bueno, yo tomo la sangre del animal y me la inyecto. Y ya leímos en la diapositiva anterior de que no podemos tomar sangre ni podemos inyectarnos. ¿Por qué? Porque no es la manera de absorber los dones, no es la manera de canalizar esos dones, sino que todo debe ser de forma mental. Y para eso el hombre tiene que desarrollar una mente crística. Por eso Cristo entra en ti y desarrollas ¿qué? Una mente crística y empiezas a, ¿qué? A absorber los dones de los animales. Y cada vez empiezas a evolucionar más, pero es una evolución espiritual porque la imagen ya es perfecta, que es la imagen que Dios nos dio. Es la realidad. Debemos entender la realidad de esta manera. Por eso Jesús viene siendo que el conde Drácula, pero no tiene nada que ver con lo que las personas se imaginan con el crepúsculo ni con las películas de vampiros, no tiene nada que ver, es una forma diferente. El problema es que mucha gente se asusta cuando llega a conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque se puede interpretar como un demonio. ¿Por qué? Porque normalmente no tenemos relacionado a Jesús con esos aspectos, pero Él es que Él es totalidad la totalidad. Entonces, Él no se avergüenza de los seres que Él creó. Jesús no se avergüenza de los seres que Él creó, sino que dice, claro, yo creé el murciélago, yo creé el camaleón, yo creé al león. ¿Por qué? Porque Jesús también tiene que una melena, Él es el Melech, Melquisedec, tiene una melena, como un león, por eso dice, él es el león de la tribu de Judá. Pero tú dirás, es que eso es simbólico. No, de forma literal, Jesús tiene una melena. ¿Por qué? Porque él era un nazareno. Y los nazarenos se dan crecer el cabello y no se lo cortan. Y llegan a tener una melena, como si fueran un león literal. Literal. Y Jesús tiene ¿qué? Una fuerza descomunal. ¿Por qué? Porque él es el creador y él es un arca donde tiene todos los ángeles. Y un ángel es An, es uno. Y gen, los genes, donde está que el arca de los genes, donde está que el corazón viene siendo que el arca donde están todos los genes de todos los animales, de todos los seres. Y el hombre puede llegar a canalizar los dones que tienen que los murciélagos, que tienen los leones, la fuerza. Puede llegar a canalizar todas las habilidades que hay que en los animales, porque Dios lo dejó de forma escondida para que después el hombre los encuentre y se vuelva una deidad, pero no de la manera en que lo están haciendo experimentos e inyectándose cosas. No. ¿Por qué? Porque le podemos hacer daño a la gente, porque muchas veces la persona dice, bueno, yo no me quiero inyectar nada. Lo que hacen es que secuestrar a otra persona y empiezan a experimentar con esa persona a inyectarle cosas. Y como dice, eso no funcionó, lo desechan ya todo masacrado. Dios no quiere eso. Dios les explica a la persona de que todo eso es mental. Tú lo puedes absorber de forma mental. Por eso también se llama que los archivos akáshicos. Dios te permite acceder a tus archivos akáshicos, que es tu propio ADN y modificarlo. ¿Por qué? Porque Dios te dio el cuerpo y el cuerpo es tuyo. Jehová mismo te dice, yo te entregué el cuerpo es tuyo.
Dios no te va diciendo es que tu cuerpo me pertenece. Dios dice, no, yo te di tu cuerpo y tu cuerpo es tuyo. Y ahí yo dejé toda la información del universo. Dios se lo dice. Es realidad, pero solamente Jesús es el que puede acceder a eso. Hay mucha gente que deja entrar demonios en su cuerpo, pero los demonios no pueden acceder a esa información. Solamente el creador, que es Jesús. Por eso Jesús viene diciendo que el conde Drácula. Y él entra en tu corazón y te ayuda a mejorar tu ADN. Te ayuda a mejorar tu ADN. Te vuelve literalmente un dios. Porque Jehová no tiene miedo al hombre, a que el hombre se vuelva un dios. No, al contrario, Adán era creado un ser perfecto. Adán era un ser perfecto. Tenía todas las habilidades. Pero cuando comió el fruto prohibido, cayó en la materia. En la realidad. Debemos entender eso. Debemos entender eso. Y Jesús es el que te ayuda, el único que puede acceder a tu potencial. Y por eso si tú lo dejas entrar, Él trabaja en ti. Él trabaja en ti hasta que te vuelve perfecto. Esa es la realidad. Ahora bien, ustedes deben entender algo que es importante. Yo se lo voy a explicar, pero ustedes deben prestar mucha atención, porque esto es un tema delicado. Y estamos hablando de qué? De la Trinidad. La Trinidad está compuesta por el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. Los testigos de Jehová no creen en la Trinidad, pero aunque no la crean, ellos la tienen presente en su doctrina. Ellos dicen, creemos en Jehová nuestro Dios como el Padre. Eso es correcto. Jehová nuestro Dios, Él es el Dios de dioses. Tenemos a el Espíritu Santo, que es la energía de Dios, el Espíritu del amor. Y tenemos al Hijo, Jesús. Ellos tienen la Trinidad, aunque no crean en ella. Es realidad. La Trinidad es muy importante, porque la Trinidad se manifiesta en la materia. Y estamos hablando de que el Padre está representado por ¿quién? Por los cananeos. Los cananeos. Normalmente no se habla mucho de los cananeos en la historia porque ellos fueron muy rebeldes y fueron malos, pero ellos representaban al Padre y ellos son la zarza que no se consumen, el primer árbol que se plantó en la tierra prometida. Por eso Jehová nuestro Dios, él es un cananeo, y le dice a Israel, Israel, mira, juró Jehová y no se arrepentirá de que él está también para siempre, según el orden de Melquisedec. Y el orden de Melquisedec solamente lo tienen quienes? Los cananeos. Porque luego Dios quitó los cananeos y plantó a Israel, pero Israel son los segundos. Ellos son los segundos. Y a ellos se les llama el árbol del olivo verde o el árbol sublime. Y viene a representar a la madre, Israel. Entonces los cananeos, el padre, e Israel, la madre. Y entre el padre y la madre, ¿tienen a quién? Al hijo, que es Jesús. Tú dirás, ¿por qué presentas a Jesús como un faraón? Porque Jesús es un faraón. Recordemos que José es una sombra del Mesías. José representa a Jesús y José llegó a reinar en Egipto porque Jesús es un faraón, es un faraón. La escritura también habla diciendo acerca de Jesús, dice, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Quién lo llamó? Jehová nuestro Dios, que es un can. Y Jesús, cuando era niño, él vivió en Egipto e hizo milagros en Egipto. Jesús estaba jugando con barro y formó aves y luego dio un aplauso y los transformó en aves vivientes. Jesús en Etiopía también hizo un milagro. Tomó una vara y la transformó en una lanza. ¿Por qué? Porque Jesús desde niño era consciente de que Él era el creador. Jesús desde que nació, desde que estaba en el vientre de Miriam o María, era consciente de que Él era Dios, porque Él es el creador. Y nosotros debemos entender algo que es muy importante. Jesús es el todo poderoso.
Pero aquí voy a utilizar solamente la palabra todo. ¿Por qué? Porque cuando Él es el todo, Él dice, yo soy el todo y yo me divido. Me divido en el Padre y me divido en la Madre. Porque Jesús es Barbelón. Barbelón es la primera fuente creadora. Es la primera fuente de todo poder. Jesús viene siendo la energía creadora de Dios. Él es que Barbelón, el todo. Y él lo que hizo fue empezarse a dividir. Se dividió en el Padre y se dividió en la Madre. Es realidad. Pero él es el todo. Hay algo que los humanos deben entender. Para eso vamos a leer Ezequiel capítulo 17, versículo 24, donde dice, y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí el árbol sublime. Recordemos que la escritura es así, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. El primer árbol que se cortó fue el de los cananeos. Ese árbol se cortó. Ahora, Dios plantó el olivo verde, que es el segundo árbol, que son los israelitas, y ellos son conocidos como el árbol sublime. Aquí Jehová está amenazando a Israel diciendo, y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime. El árbol sublime será que cortado, abatido, es decir, Dios lo corta y dice árbol abajo, ¡buf! Cayó abatido Israel. Dios mismo se encargó de abatir ese árbol. ¿Por qué? Porque es un árbol que no da buen fruto. Porque lo que Dios busca es que el ser humano se transforme en un Dios. Porque Jehová no le tiene miedo al hombre, al contrario, Dios, Jesús como es el todo, Él busca compartirle al hombre unos dones. Y con esos dones el hombre puede llegar a entender a Dios. Porque Dios está lejos de nuestra comprensión y tiene un poder enorme. Y como Él es el todo, Él dice, yo quiero compartir con el humano ciertos dones y que Él se vuelva un Dios menor, porque eso es el hombre, un Dios menor, porque Jehová es el Dios de dioses, el que está por encima de todos los seres y de todas las razas. Es realidad. Pero el hombre es un Dios menor y Él le comparte alguno de sus dones. ¿Por qué? Porque Jesús es el todo. Imagínate tú teniendo todo, siendo lleno de dones y de poder, y que el hombre sea un simple gusano. Jesús dice, yo llevo al hombre a ser un Dios y le doy dones, le doy poderes. Es realidad. Jesús lo dijo que en el final de los tiempos los humanos van a hacer milagros mayores a los de Jesús. Jesús mismo lo dijo. Pero para eso el hombre tiene que pasar por un proceso alquímico mental. No tiene que inyectarse nada, tiene que ser todo mental. Y Jesús entra en su corazón y en su mente y él empieza a trabajar a favor del hombre. Porque Jesús ya lo sabe todo, ya lo tiene todo. A Jesús no le hace falta nada. Él solamente trabaja a favor del hombre. Dice, abatí el árbol sublime. ¿Por qué Dios abate a Israel? Porque Israel no sirve para nada. Yo les digo la verdad. Dios dice, voy a cortar ese árbol. ¿Por qué? Porque no dan fruto bueno. Y como ellos no reconocen a Jesús, Jesús no puede entrar a trabajar en sus corazones. Porque Jesús es el que hace el proceso alquímico. Y si ellos no creen en Jesús, Jesús no puede entrar en sus corazones a trabajar. ¿O sí? No puede entrar porque ellos no quieren a Jesús. Y los cristianos no conocen a Jesús. Es realidad. Y dice, levanté el árbol bajo. El árbol bajo es la casa de José. Los cristianos que están bajo, están en un nivel básico. Y dice, hice secar el árbol verde. El árbol verde son los católicos, los que hoy en día están florecientes y tienen poder en el mundo. Pero Dios dice, yo los voy a secar y voy a destruir el Vaticano, porque el Vaticano debe ser destruido, porque es una plaga que no nos permite avanzar. Y dice, e hice reverdecer el árbol seco. El árbol seco es la zarza que no se consume. Este árbol es un árbol que está seco, que representa ¿qué? A las personas negras. Porque las personas negras estamos secas, no buscamos a Dios, estamos secos, nos estamos muriendo en nuestra propia soledad. Porque no buscamos a Dios y nos secamos espiritualmente, estamos secos, pero Dios dice que nos va a hacer ¿qué? Reverdecer.
Dios nos va a hacer reverdecer. Y esa es una firma que tiene Dios mismo. Dice, yo Jehová lo he dicho y lo haré. Yo solamente soy un mensajero. Ese es mi deber, dar el mensaje, porque quien hace el trabajo es Jehová nuestro Dios. Por eso el hombre no puede tomar ninguna atribución de decir, yo hice, no. Yo solamente soy el mensajero del Señor. Entonces debemos entender algo que es importante. Yo les voy a enseñar algo que es conceptual, pero ustedes deben prestar atención porque eso es complicado. Si ustedes se enredan, va a ser problema de ustedes y se van a asustar ustedes, porque yo entiendo esto a la perfección, pero ustedes son los que deben buscar comprenderlo. Y vamos a hablar de unos conceptos que hoy en día para nosotros son irrazonables, pero yo se los voy a hacer razonables. Un ángel. ¿Qué es un ángel? Un ángel es igual a an. An es uno y gel es gen. Un gen. Aquí ponemos el ADN. Un gen. Un gen. Entonces, cuando decimos que una persona es un ángel, estamos diciendo si tú eres un varón negro, vamos a ponerlo en rojo, tú eres un varón negro y te gustan las mujeres negras, ¿tienes qué? Un niño negro. Y ese niño negro vendría siendo ¿qué? Un ángel. ¿Por qué? Porque tiene un gen, el mismo gen de los negros. Tú dices, no, un ángel. An, uno. Y gel, gen. Un solo gen. Entonces tú dices, no, yo soy un varón blanco, me gustan las mujeres blancas y tengo un niño blanco. Tengo un ángel, un niño con un solo gen, gen de los blancos. Pero ¿qué ocurre cuando hay una combinación donde el varón negro, pongámoslo, el varón negro en rojo, y una mujer blanca? Ellos dos se unen y forman ¿qué? Un demonio. Es realidad, por eso de que todo eso es forma conceptual. Y ustedes lo deben entender así, tranquilamente, porque ya les voy a explicar. Entonces forman a un demonio. A un demonio. ¿Sale qué? Algo nuevo. Y nos preguntamos, ¿qué es un demonio? Un demonio es demo, es demostración. Por eso te dices, oye, ya salió el demo de tal juego o el demo de alguna película. El demo viene ¿qué? De demostración. Demostración. Si no se entiende mucho la letra, yo pido disculpas porque estoy escribiendo con el mouse. Y es muy incómodo escribir con el mouse, la verdad. Demo y nio. Nio significa unión. Unión. Entonces aquí estamos hablando de qué? De una demostración de unión. ¿Entre qué? Entre un varón negro y una mujer blanca. Aparece que un demonio. Una demostración de unión. Es realidad. Entonces vemos que un ángel es que tiene un solo gen. Un solo gen. Pero un demonio es una demostración de unión. Cuando se unen muchas cosas y aparece que un demonio. Y eso es Jesús. Por eso Él es que la totalidad, el total, el todo, el todo. Y el todo es que un demonio. ¿Por qué? Porque él es la demostración de todas las uniones. Aquí estamos hablando de forma conceptual. También decimos demo, gracia. Demo decimos pueblo. Y decimos que el pueblo es la suma de todo. La suma del pueblo. Demo. Demo, pueblo. ¿La suma de qué? De todo el pueblo, de todo el ADN del pueblo. Y gracia, poder. El poder del pueblo. Por eso decimos demonio, demo, demostración, de pueblo. El ADN de todo el pueblo viene siendo uno. Uno. Y por eso viene siendo ¿qué? Un demonio. Aquí estamos hablando de forma conceptual. Una forma conceptual es una forma que se aplica al modo
Cristo, pero se manifiesta de una manera diferente. ¿Por qué? Porque en la realidad tenemos de que Jesús vendría siendo ¿qué? Un semidios. ¿Por qué? Porque Jehová es el Todopoderoso. Recordemos que esto es una manera conceptual de explicarlo. Es una manera conceptual de explicarlo. Es realidad. Yo sé que puede ser complicado para mucha gente entenderlo, pero yo les recomiendo ver este video varias veces. Una persona muchas veces choca con la información a la primera, pero luego lo ve y lo ve y lo ve varias veces y al final logra entender. Y eso es lo que queremos, que ustedes entiendan esa realidad porque estamos hablando de una manera conceptual. Pero en la realidad ocurre diferente. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios, Él es el Dios de dioses. Jehová nuestro Dios, Él es el Dios de dioses. Y Él envió sus rayos de luz, su Espíritu Santo. Y Jehová nuestro Dios, Él es un varón negro. Y su Espíritu Santo se, 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 se engendró en una humana llamada Miriam, conocida por nosotros como María, pero su nombre original es Miriam, una mujer judía. Entonces, Jehová nuestro Dios, Él es un varón negro, Él es un varón negro. Y él envió sus rayos de luz y se engendraron en Miriam, el Espíritu Santo. Y de ahí nació Jesús. Y él viene siendo ¿qué? Un semidios. En la unión de qué? De un Dios y la unión de qué? De una humana. Una unión. Y él vendría siendo ¿qué? Un semidios. Pero como esos rayos de luz que envió Jehová nuestro Dios son los mismos rayos de luz del Todopoderoso. Es decir, él mismo viene siendo Dios. ¿Por qué Jesús viene siendo eso? Un semidios. Un semidios. Semidios. En su nacimiento vendría siendo ¿qué? Un semidios. Pero él no es un semidios, sino que literalmente él es Dios. Él es Dios. En forma conceptual, diríamos que él es ¿qué? Un demonio. Una demostración de unión. De unión. Pero él es ¿qué? Un arcángel. Porque él es el arca de todos los genes. De todos los genes. Por eso Jesús tiene que la transfiguración. Y tú, para alcanzar la transfiguración, tienes que tener todos los genes. Y Jesús lo puede hacer fácilmente. Él puede transformarse en un varón, en una mujer, en un lobo, en un perro, en una gallina, en una serpiente, en lo que Jesús desee. Porque Él es Dios. Eso implica ser un Dios. Eso implica ser un Dios, pero para la mente humana esto es complicado, esto es sorprendente, porque nunca se les había enseñado esto. Y por eso el ser humano debe entenderlo de esta manera. Un arca, es decir, recordemos el arca. Tenemos a Noé, y Noé dice, yo puedo transformarme en la vaca, yo puedo transformarme en el toro. ¿Noé podía decir eso? No, no, sino que él estaba encapsulado. Y esa cápsula era literalmente Jesús, porque él es el arcángel de Dios. Y él tiene que todos los genes de cualquier ser. Y eso implica que él puede también llegar a combinar los genes y transformarse en un nuevo ser. Tú dices, venga, los gatos tienen la capacidad de ver en la noche y de ver en otra dimensión. ¿Qué pasa si yo llego a utilizar los ojos de gato? Mucha gente va a decir, bueno, entonces yo tomo los ojos del gato y se los saco. Eso sería extremadamente cruel y malvado. Pero el ser humano tiene en su ADN una caja que Dios le dejó, un arcángel, donde vive Jesús. Pero para eso primero tiene que estar Jesús dentro del corazón y Jesús te permite acceder al archivo akáshico del gato. Y tú puedes transmutar tus gatos, cambiarlos, cambiar tus ojos humanos por ojos de gato y poder ver cómo ve los gatos. Los gatos. Jesús lo puede hacer porque Él es un Dios. Él es ¿qué? Un arcángel. Él tiene que el arca con que con todos los genes. Recordemos que dijimos que ángel es los genes. Un gen. Arca de genes. Arca de genes. Y él puede combinar esos genes con su apariencia. Pero imagínate tú un humano, verlo con ojos de gato
Dice, no, yo también necesito que las orejas del lobo, porque los lobos saben oír a distancia. Entonces utilizo ¿qué? Las orejas del lobo. Dice, los monos tienen una habilidad muy fuerte, ¿para qué? Para poder escalar árboles. Y dice, necesito la habilidad del mono, la cola. Necesito saltar a distancia. Las piernas del canguro. Necesito super fuerza, la fuerza del león. Y tú empiezas a qué? A combinar los genes. Al final, ¿qué queda? ¿Cómo nos da la imagen? Aparentemente un demonio, pero es que un arcángel. ¿Por qué? Porque va a tener muchas cosas combinadas. Eso es que la transfiguración. Eso es la transfiguración. Y por eso para los humanos no son acostumbrados a esto. No están acostumbrados a esto. Pero debemos entender el mundo tal y como es. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cosas de sabiduría. Y la sabiduría es la capacidad de ver las cosas como son. Entonces Jesús pertenece al árbol de su majestad. Al árbol de su majestad. ¿De dónde sale su majestad? Que es Jesús. Su majestad. El árbol mágico. El árbol mágico. Es la realidad. Entonces, debemos entender de que el corazón del ser humano tiene unas cuevas o cabidas del corazón. Y por eso se dice de que Batman habita en la Baticueva, pero la Baticueva es el corazón y es donde habita Jesús. Por eso Batman es una alegoría acerca de Jesús. Y por eso Batman sí tiene las orejas del murciélago, pero todo el mundo dice, no, Batman excelente, pero cuando se le explica de que Jesús puede utilizar todas esas formas, se asusta, se asusta. Pero Jesús puede llegar que a armonizar, porque por eso Batman es una alegoría, es una forma de explicar a Jesús que habita en nuestros corazones. Pues las personas no le entienden. Lo mismo ocurre con quién? Con el conde Drácula, de que Jesús es el conde Drácula, de que él vive en nuestros corazones. Él vive en nuestros corazones. Lo mismo ocurre con la humanidad. La humanidad es un planeta, ¿no? Vivimos en un planeta. Si vivieran solamente los negros en el planeta Tierra, si vivieran solamente los negros en el planeta Tierra, diríamos de que el planeta Tierra es ¿qué? Un ángel. An uno y gel de gen, de un solo gene, el gene de los negros. ¿Pero podemos decir eso? No, porque en la Tierra también viven ¿quiénes? Los blancos. Entonces ya no tenemos un ángel, sino que tenemos ¿qué? Un demonio. Porque un demonio es la demostración de una unión, donde se unen personas negras y personas blancas y aparecen ¿qué? También los morenos. Entonces, el planeta Tierra en su totalidad vendría siendo ¿qué? Un demonio. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es ¿qué? Es un demonio. Nuestro corazón es un demonio, esa es la realidad. ¿Por qué? Porque él almacena varios genes. Incluso Jesús y Jehová nuestro Dios son conscientes de eso. Es decir, el mismo creador te lo dice en la Biblia, sino que las personas no le prestan atención a esto adecuadamente. Lucas capítulo 6, versículo 45 diciendo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, nuestros corazones tienen cabidas, cuevas, y en esas cuevas tú puedes tener un tesoro. Un tesoro se llama Pandora, otro tesoro que se llama ¿qué? De donde el hombre saca lo bueno, el tesoro de lo bueno. Entonces tú puedes llegar a sacar cosas de tu lado malo, pero también puedes sacar cosas del lado malo, del lado malo y del lado bueno. Y tenemos eso en el corazón. Es decir, en el corazón vive ¿qué? El bien y el mal. Vive el bien y el mal. Por eso nosotros no tenemos solamente un gen, sino que somos la unión de, ¿qué? De nuestro padre y de nuestra madre. Es realidad, es la realidad. Entonces debemos entender eso. Y por eso la unión del corazón, todos nuestros corazones son morenos, son rojos, son morenos. Por eso Jesús es un varón moreno, porque él representa que el corazón de Dios. Él es el corazón de Dios. Y con los pulmones,
forman sus alas como si fuera un arcángel, como si fuera un arcángel. Es realidad, es realidad. Debemos entender eso. ¿Por qué? Porque los seres humanos tienen conceptos erróneos acerca de los ángeles, de los demonios y de Jesús, porque no conocen al Creador, no conocen a Jesús. Es realidad. Debemos entender el mundo tal y como es y no engañarnos y no hacernos cosas ilusas. ¿Por qué? Porque ustedes deben saber de que el único que tiene la imagen humana en el cielo es Jesús y Jehová nuestro Dios. Pero los ángeles son animales, los demonios son animales. Es decir, Adán tiene la imagen de Dios. Nuestros ángeles son ¿qué? Los animales. ¿Los animales son qué? Nuestros ángeles. Es realidad. Debemos ver el mundo tal y como es y no hacernos ilusiones a cosas que no son. ¿Por qué? Porque el Vaticano tiene la imagen de que no. Los ángeles son varones blancos y rubios hermosos. Eso no es correcto. Los griegos decían no, los ángeles son varones blancos y hermosos. La Iglesia Católica enseña no, los ángeles son niños con alas. Eso no tiene sentido. Eso no es la realidad, eso es lo que se ve en el mundo espiritual. En el mundo espiritual, los ángeles son animales míticos. Los demonios también son animales míticos. Es la realidad. Y debemos entender de que Dios lo que hizo fue dividirse y a cada ángel le entregó un don. Lo mismo ocurre con Adán. Por eso tenemos a Adán, que es una representación de Dios. Y nuestros ángeles vendrían siendo los animales. Y cada animal tiene una habilidad. Incluso el perro tiene un olfato que si el hombre lo tuviera, tendría una capacidad enorme. Tú dices, no, es que se perdió un niño en el pueblo. Traiga una prenda del niño. El hombre lo huele. Dice, puedo sentir el olor. Puedo llegar a perseguir dónde está el niño. Encontrarlo. Está perdido, se golpeó, algo lo puede encontrar rápidamente con el olfato. Los animales tienen dones. Y si el hombre llegara a tener esos dones, sería literalmente un dios con la capacidad de oler, con la capacidad de los ojos del gato, ver en otro universo, ver otras realidades. Pero lo que ocurre con el hombre es que el hombre empieza ¿qué? A volverse malo cuando se entera de esos poderes. Busca tomarlos a la fuerza y eso está mal. A arrancárselos al gato y eso está mal. Y dice, no, es que el hombre tiene ojos de gato. Esa no es la manera, esa no es la manera, porque le hacemos daño a los demás. El hombre tiene que buscar en su corazón. ¿En su qué? En su cava, en su corazón. Hablar con su ángel interno, que es Jesús. Ahora bien, ustedes deben saber de que Nimrod, en el mundo han existido personas que han canalizado esas energías, en especial Nimrod. Nimrod fue el primer poderoso en el mundo y él es un varón negro. El primer poderoso en el mundo fue un varón negro llamado Nimrod. Nimrod tenía los poderes. Por eso se habla de que Gilgamesh tenía poderes, pero Gilgamesh, siempre que cuentan la historia, nos lo presenta como un varón blanco. Por eso es incorrecto, porque él era un cusita de las mismas tribus de donde salió la esposa de Moisés. La esposa de Moisés era negra, porque ella pertenecía a las tribus de los cusitas. Ellos eran negros. Y él fue el primer poderoso en el mundo. ¿Por qué? Porque yo le estaba explicando todo eso a él. Yo le estaba explicando todo a Nimrod. Y Nimrod llegó a qué? A tener poderes. De las personas blancas, Dios también les entregó a un poderoso, que se llama Salomón. Salomón también llegó a canalizar esas energías. Y él viene siendo un representante de las personas blancas. Y vamos a entender por qué Dios le dejó una enseñanza a Nimrod, sino que nosotros no podemos ver esa enseñanza porque Nimrod fue rebelde. Pero en la Torre de Babel hay una enseñanza para toda la humanidad, en especial para las personas negras. ¿Por qué? Porque la Torre de Babel no debería haberse llamado la Torre de Babel, sino la Torre de Dios. Sino que como Nimrod, cuando recibió los poderes, dijo, con los poderes yo puedo matar al Creador. Y matar al Creador no se puede. ¿Por qué? Porque Él es el todo. Él está en todos.
Él es la totalidad y Él está en todos. Entonces, lo que Nimrod iba a hacer con Dios era que cazarlo, matarlo. Y Dios sabe que Él no puede morir porque Él es eterno y Él está fuera del tiempo. Pero Dios mira la intención del corazón de la persona y Dios se lo cuenta con la intención. Dios le ve la intención, simplemente la intención, Dios se la cuenta. Y Dios se lo contó. Y dijo, bueno, vamos a pelear. Y Dios lo que hizo fue, descendió y dividió el lenguaje que tenían en el momento. Porque la humanidad tenía un solo lenguaje. Ahora tenemos muchas lenguas. En realidad, muchos lenguajes, muchos idiomas. Y la Torre de Babel se llamó Torre de la Confusión. Pero Babel significa puerta de Dios. Porque yo le estaba explicando a Nimrod, mira Nimrod, tú eres como una torre y tú no controlas todo tu cuerpo. Nosotros normalmente somos ¿qué? Un pensamiento. Somos un pez en una laguna. Somos eso, un pensamiento. Entonces lo que yo le explicaba a Nimrod era Nimrod, mira, tú tienes un nivel de conciencia 1, porque tú eres yo. Es decir, Nimrod, por eso Dios ama al humano, porque el humano es una copia de Dios, Dios sabiéndolo todo. Y Adán es Dios sabiendo nada. Por eso Adán se le da la vuelta al nombre, se dice nada, porque Adán es nada, es lo contrario a Dios. Dios lo sabe todo, pero Adán no sabe nada. Y Dios se vuelve que el maestro de Adán. Dios se vuelve el maestro. Y Nimrod era que el alumno. Y Dios le estaba empezando a enseñar a Nimrod, le enseña, le enseña. ¿Por qué? Porque el humano nace con una conciencia de cero. Pero lo que no sabe el ser humano es que nosotros somos chispas de Dios. Es como cuando tú tienes relaciones con tu esposa. Tú dices, eyaculas en tu esposa y envías una cantidad de espermatozoides. Pero cada espermatozoide eres tú. Así es el ser humano. Cada ser humano es un espermatozoide de Dios. Y tenemos la capacidad de volvernos Dios, como un espermatozoide. Un espermatozoide tiene la capacidad de volverse un humano. Y de un humano a un niño, de un niño a un joven, de un joven a un adulto, de un adulto a un Dios. Entonces nosotros arrancamos siendo ¿qué? Un humano con un nivel de conciencia 1. Y mientras el hombre sube por la torre de Babel, empieza que el nombre original que debería tener sería la torre de Dios. Él empieza ¿qué? A dar vueltas, a subir por la torre, ir subiendo por tu cuerpo. Y tú te vas a dar cuenta de que tú no controlas todo tu cuerpo, sino que entre más aumenta tu conciencia, más empiezas a, ¿qué? A tomar control de todo tu cuerpo. Das vueltas, sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo, hasta que llegas a la cúspide, que es la mente. Cuando llegas a la mente, tú llegas a ¿qué? A la iluminación y te das cuenta de que tú eres un Dios. Y eso le pasó a Nimrod. Nimrod alcanzó la iluminación. Pero él dijo, como yo soy un Dios, yo tengo el deber de ¿qué? De atacar a Dios. Y eso fue lo que hizo Nimrod. Pero Nimrod pasó de ¿qué? De tener una conciencia 1 a tener una conciencia de 1000. Y se volvió un Dios. Y él tenía super fuerza. Nimrod tenía muchísima fuerza. Era muy hábil en batalla. Es realidad. Pero Dios se dio cuenta de esa mala intención y por eso el ser humano dice la Torre de Babel, confusión. Y no mira la enseñanza que hay detrás de qué? De Nimrod. No la pueden ver. ¿Por qué? Porque Nimrod fue rebelde, quería matar a Dios y por eso Dios no permite que veamos esa enseñanza. Pero ahí hay una enseñanza enorme. Y por eso Dios mandó a revelarla, para que el ser humano entienda lo que Dios quiere hacer con el ser humano. Lo mismo pasa con Salomón. Jehová nuestro Dios sabe todo. Le digo a Salomón, Salomón, tú me pediste sabiduría y te la voy a dar. Vas a construir un templo. Esos son los planos del templo de Salomón. Y lo que hizo Salomón fue literalmente una persona acostada, acostada.
Eso fue lo que hizo Salomón, una persona acostada. Entonces Dios le estaba explicando a Salomón, Salomón, tú entras por tus pies, porque tú eres un pez en el agua, y yo voy a cambiar de tu conciencia de ser uno, te voy a llevar a tu conciencia a que alcances el nivel de 1000, una conciencia de mil. Y, y vas a ir subiendo por tu templo, por tu cuerpo, y te vas a dar de cuenta, te vas a dar cuenta de que tú no controlas todo tu cuerpo, sino que desde los pies nosotros tomamos control de los 5 sentidos, que es ver, oler, saborear, escuchar y el tacto. Desde los pies tenemos control del cuerpo, pero cuando el hombre sube a la cabeza se da cuenta de que es un Dios y alcanzó la iluminación. Tú te vuelves un Illuminati. Entonces tú vas subiendo, subes y vas alcanzando un nivel de conciencia mayor y alcanzas la iluminación. Llegaste al templo de tu cabeza, que es lo mismo que vemos con los niños que juegan. Eso en el piso, que aparece el 1, el 2, el 3, el 4 y llegan hasta el 10, que es la cabeza. ¿Alcanza qué? La iluminación. Se dan cuenta de que son dioses. Se dan cuenta que son dioses. Pero Salomón también se reveló con toda su sabiduría. ¿Por qué? Porque el ser humano se puede asustar. El ser humano se puede asustar del poder de Dios, porque no es mentira. El poder de Dios da mucho temor y tú puedes llegar a pensar de que Dios es el enemigo. Y lo que ocurre es que Adán es Jehová nuestro Dios, pero del pasado. Es como si, un ejemplo, yo viajara al futuro y en el futuro yo me doy cuenta de que yo en el futuro soy un Dios. Tomo los poderes de mi yo del futuro y viajo al pasado y le enseño a mi versión del pasado cómo volverse un Dios. Eso es lo que estamos viendo, eso es lo que Dios hace. Jehová nuestro Dios, Él está fuera del tiempo. Fuera del tiempo es que el futuro está en el futuro, por eso Jehová nuestro Dios es el mismo Metatron. ¿Quién es Metatron? Jesús. La meta, Él es como la meta. Meta es como el lugar de llegada. Y Tron tiene que ver con el tiempo. Tron, el tiempo. Él es la meta del tiempo. Jehová nuestro Dios. Él ya sabe todo lo que va a ocurrir. Entonces, Él empieza a llevar al ser humano a volverlo un Dios. Lo que Él va a hacer en el futuro. Es realidad. Lo que Él va a hacer en el futuro. Es como si tú dices, no, es que yo en el futuro soy un Dios. Voy a ir a mi versión del pasado y le enseño cómo ser un Dios. Eso es lo que está haciendo Dios. Nosotros somos sus hijos y somos sus versiones del pasado. Y Él busca llevarnos al futuro, a ser un Dios. Es la realidad. Y nos lleva de una conciencia. Porque como Él ya lo sabe todo, como Él ya lo sabe todo, el ser humano tiene una conciencia de cero. Y el ser humano mientras vive va adquiriendo una experiencia. Y para Dios, ver esa experiencia del ser humano es gratificante. ¿Por qué? Porque Él ya lo sabe todo. Él ya sabe todo. Y cuando una persona ya sabe todo y tiene todo, incluso la misma vida pierde el sentido. Y el sentido de la vida de Dios es que dar vida y enseñar, se vuelve como un maestro. Ese es el sentido de Dios, del existir. Enseñar a dar vida. ¿Por qué? Porque Él ya lo sabe todo. Él sabe todos los sabores, sabe todas las formas, conoce todo. Y eso, incluso para ti, saber todo es como cuando tú desbloqueas todo un juego. Y dices, volverlo a jugar ya no tiene sentido porque ya yo sé todo. Entonces por eso Él creó a Adán. Y lo creó con la conciencia de cero, para que Él fuera explorando la vida. Y Dios se alegra con la alegría de Adán, de decir, wow, lo que Dios hizo, genial. Entonces Dios se alegra con esa exploración del hombre. Pero el hombre luego se asusta al ver a Dios con tanto poder. Se asusta, le da mucho miedo. En la realidad, entonces el hombre muchas veces se aleja de Dios. Le pasó a Nimrod y le pasó a Salomón. Salomón llegó a tener un nivel de sabiduría enorme, pero luego se asustó con Dios y fue a servir a los demonios. Es la realidad. A los demonios malos, es la realidad. Entonces, aquí podemos ver las dos enseñanzas de forma similar. Salomón hizo, porque yo le estaba explicando esto a las personas blancas. Esa es una enseñanza para las personas blancas.
Esta es una enseñanza para las personas negras. Dios le estaba explicando a ambos. Nimrod le explicó, mira, la torre de Babel. Les voy a explicar algo que es muy importante. Y tú subes por tu cuerpo. Arrancas con un nivel de conciencia 1. Lo mismo, entras en tu templo con una conciencia de nivel 1 y llegas a un nivel de conciencia de 1000. Y entre más nivel de conciencia, más puedes llegar a entender a Dios, porque Dios está en el infinito. Lo mismo le ocurría a Nimrod. Arranca con un nivel de conciencia 1 y llega a un nivel de conciencia de 1000. Y entre más conciencia tenga, más va a poder entender a Dios. Pero ustedes deben entender algo. El cuerpo, tú no subes de forma lineal diciendo yo subo de forma recta. No, sino que se sube de forma espiral, así. Vueltas, 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 vueltas. Das muchas vueltas hasta que llegas a la cabeza y alcanzas la iluminación. Y lo que ocurre es que muchas veces lo que es bueno se vuelve malo. Y lo que es bueno se vuelve, lo que es malo se vuelve bueno. Y lo que es bueno se vuelve malo. Por eso es importante no juzgar mientras estás en ese ciclo continuo. ¿Por qué? Porque muchas veces que en el futuro algo que es malo, tú lo llegas a hacer. ¿Por qué? Porque eso es lo que ocurre en la vida eterna. No hay nada que hacer, porque ya yo lo he hecho todo. Empiezas a hacer lo que no se debe hacer. Eso ocurre en la eternidad. Cuando estás en la eternidad, tú entiendes eso, de que, venga, yo ya hice todo lo bueno, hagamos lo que es malo. En la realidad, en la eternidad se hace así. En la eternidad se hace así. Cuando tú vivas en la eternidad te vas a cansar de hacer lo bueno y vas a querer hacer lo malo. Y por eso la vida es cíclica, 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 cíclica. Y la vida es que una experiencia, una experiencia. Y muchas veces vas a tener que hacer lo bueno, el bien, y vas a tener que hacer lo malo. Y lo malo se puede volver algo bueno, pero lo bueno se puede volver algo malo, y lo malo algo bueno, por eso es cíclico, cíclico, das vueltas, das vueltas, das vueltas, das vueltas, para ascender en tu cuerpo hasta que llegas a la cabeza, que es alcanzar la iluminación. Te vuelves un Illuminati, y muchas cosas que tú haces mal se vuelven buenas. El problema es que el hombre llega a materializarlas en esta realidad, y se queda pegado, ahí es donde aparece el pecado. Pecado, pegado, se queda pegado. Y ya no puede avanzar, se queda como estancado en un nivel. Y la persona no llega a alcanzar la iluminación correctamente. Entonces ahí está la enseñanza de la Torre de Babel. Que la Torre de Babel, el nombre original debería ser la Torre de Dios. Que el ser humano escala en su pie y llega hasta la cabeza. Cuando llega aquí, activa su glándula pineal. Y cuando activa su glándula pineal, se activa el modo Dios. Y tú te das cuenta de que diciendo, venga, donde yo estaba, mi conciencia estaba en el piso, pero ahora yo veo el mundo desde arriba y desde arriba todo se ve diferente en la realidad y puedes entender a Dios.